Contratación pública, episodio 139. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas y profesionales a vender a la administración. 10 de diciembre de 2022, episodio número 139. Episodio en el que te voy a contar cambios sobre la facturación electrónica que afectan al sector privado y también hablaré sobre emitir facturas a la administración. Pero antes, te voy a contar una de las cosas que he hecho esta semana. Esta semana he ayudado a una empresa a orientar y tener una estrategia para una licitación. Una licitación, la verdad que muy interesante. Un contrato que además les interesa especialmente. Lo que hemos hecho ha sido analizar juntos la licitación, darle la vuelta al asunto, hacer una lectura distinta de los pliegos para ajustar la oferta y exprimir todas las posibilidades que los criterios de adjudicación ofrecen. Para que luego digan que esto de la contratación pública es solo precio. La verdad es que, en muchos casos, esto es más parecido al ajedrez que al 3 en raya. En fin, que esto es algo que la verdad es que me gusta hacer. Lo disfruto especialmente. Dar otro punto de vista, aportar mi visión y experiencia en este particular juego de ajedrez que es la licitación de un contrato público. Y ahora sí, venga, vamos al asunto. En este episodio te voy a contar algunas novedades sobre facturación electrónica en general que es importante que conozcas. También hablaré sobre facturación electrónica a la administración, sus porqués y las formas de hacerlo. Bueno, solo hay un momento que supere en alegría al de emitir una factura. El momento en que se cobra. Aunque a ese momento del cobro, tanto si quien recibe la factura es una administración pública como si es un privado, solo se llega después de haber emitido y entregado la factura. Y es que facturar es el paso previo e ineludible a cobrar, ya que lo normal es que sin factura no haya cobro. Para eso queremos los contratos, para emitir facturas y cobrarlas, que de esto se vive al fin y al cabo. Bueno, sí, también por la satisfacción personal y todas esas cosas que, sin dinero en la cuenta, nadie tiene en cuenta. La cuestión es que tanto ejecutar el contrato conforme a lo establecido en él, como emitir la o las facturas correspondientes es algo que está en nuestra mano. Y en estas cuestiones, tener la iniciativa es lo mejor, nos beneficia. Por eso, para cobrar y que todo esto acabe con más dinero en tu cuenta, es importante cuidar todos los aspectos. De ahí que sea importante manejarse bien con esta cuestión y también que haya que tener especial cuidado con la emisión y entrega de la factura. No sea que un acto de mero trámite entorpezca el normal y esperable desenlace. La verdad es que con lo que cuesta llegar hasta aquí, como para estropearlo con un detalle o con un mero trámite. Bueno, lo que cambia y viene para quedarse a este respecto es la facturación electrónica, algo que ya es antiguo en el sector público, pero que va a ser novedad en el sector privado. La factura electrónica tiene los mismos elementos que una factura en papel, como los datos del emisor y del receptor, la descripción del producto o servicio que se vende, que se factura, el precio y, por supuesto, el impuesto correspondiente. Sin embargo, al ser un documento digital, también puede incluir información adicional, como la firma electrónica de quien emite la factura. Venga, un poco de cultura general sobre todo esto. La factura electrónica se va a poner de moda, aunque si hablamos del sector público, esto no es nada nuevo. A finales del año 2013, pronto hará 10 años, se promulgó la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. En esos años de mucha crisis, recordarás, se promulgaron distintas leyes que hicieron que vender a la administración, especialmente en lo concerniente a cobrar las facturas, cambiase radicalmente y fuese lo que es hoy, algo requete asegurado y por lo general predecible. Estas leyes que a nosotros, los contratistas, nos sirven para dormir tranquilos, fueron
la que se aprobó en abril de 2012, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la de diciembre de 2013, Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y los distintos refuerzos y modificaciones, varios, que se hicieron durante los años 2013 y 2014 a la Ley 3/2004, por lo que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En fin, que se ató todo corto, bien corto, que las finanzas públicas se encorsetaron, dejando un mínimo margen de maniobra al endeudamiento, el déficit presupuestario y los retrasos en los pagos a proveedores. Para tener todo esto bien atado, es necesario tener un control informatizado y sistemático de todas las facturas que reciben las administraciones públicas, para que desde el Ministerio de Hacienda se pueda hacer un seguimiento riguroso de la morosidad de las distintas administraciones públicas, especialmente de los ayuntamientos. De hecho, la factura electrónica y el registro contable de facturas del sector público es lo que permite conocer el plazo de pago de cualquier administración pública. O sea que, antes de vender, puedes saber cuándo cobrarás. Algo especialmente útil en el caso de las administraciones locales. Una información que, por cierto, pongo a tu disposición en luisgracia.es/PMP. Bien, la cuestión es que la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público obliga a que nosotros, los contratistas, emitamos nuestras facturas en formato electrónico. Eso de nuestro lado, ya que del lado de la administración les obliga a recibir las facturas en formato electrónico, claro, crear un registro contable de facturas y aplicar un procedimiento de tramitación de facturas que hace todo más transparente y seguro. Todo esto al final se traduce en mayor seguridad y control sobre las facturas que nosotros presentamos. La factura electrónica es una parte del engranaje que nos protege y hace que cobrar de la administración en un plazo normal sea una realidad que se puede conocer y predecir. Así que, si en algún momento has pensado que todo esto es una imposición, un incordio, algo que sirve para que los funcionarios trabajen menos, es justo lo contrario. La factura electrónica nos favorece y nos protege. Total, que, en resumidas cuentas, desde enero de 2015, todas las facturas remitidas a las administraciones públicas tienen que ser electrónicas, con una salvedad, ya que esta obligación no se suele aplicar para facturas de menos de 5.000 euros. Bueno, y ahora vamos a hablar del por qué la factura electrónica va a dar mucho de qué hablar. En este podcast se habla de vender a la administración, al sector público. Cuando hablo de vender al sector privado, lo hago normalmente para comparar o tomar como referencia. Aunque por otro lado, y como te puedes imaginar, he vendido en el sector privado a empresas, tanto o más que al sector público. Por tanto, nada de lo que supone vender a un privado me es ajeno. Lo he vivido, disfrutado y en algunos casos sufrido tanto como tú. La cuestión es que todo esto de la factura electrónica se va a generalizar, aunque con un propósito distinto al que tuvo en el sector público. La recientemente promulgada Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas modifica el artículo 2 bis de la Ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información. Te lo traduzco. ¿Esto qué significa? Bueno, pues mira, que todos los empresarios y profesionales deberán emitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Que a partir de ahora vas a necesitar un software, un programa informático, para hacer facturas electrónicas, algo que ya integran los programas de contabilidad estándar y que si no llevas la contabilidad en casa, pues tendrás que disponer de un programa para hacer facturas. Que todo esto va a suponer muchos cambios, como por ejemplo, que las facturas se añadan a la contabilidad casi automáticamente, que no haya que picar facturas emitidas ni recibidas. Y que la forma de tomar razón y aprobar facturas va a cambiar. Ya no vas a manejar papeles. Es decir, que la obligación de emitir facturas electrónicas que desde el año 2015 existe cuando tu cliente es una administración pública, ahora se va a aplicar a todo el mundo. Todos vamos a estar obligados a emitir y recibir facturas electrónicas. Se acabó la factura en papel, se acabó la factura en PDF. ¿Cuándo? Bueno,
Pues lo cierto es que todo este asunto está pendiente de un reglamento, aunque vete preparando, porque aunque las fechas todavía no sean definitivas, sí que se sabe que las empresas que facturen más de 8 millones de euros tendrán que emitir facturas electrónicas en 2024. Esto está a la vuelta de la esquina. Y que el resto de empresas y profesionales, da igual lo que facturen, tendrán que emitir facturas electrónicas en 2025. ¿Parece lejano? Pues también está a la vuelta de la esquina. Mi consejo es que empieces ya, por varios motivos. Pues mira, para que cuando sea obligatorio tú ya estés a otra cosa, hayas hecho el aprendizaje y tengas esto superado. Porque se han previsto sanciones ejemplares para quien no emita factura electrónica, ya sabes, van con el palo. Y porque al final todo esto supone un ahorro de tiempo en la gestión y contabilización de facturas. En fin, que es cuestión de acostumbrarse. Mira, el 1 de enero de 2001 faltaba exactamente un año para que la peseta fuera oficialmente sustituida por el euro como moneda de curso legal. Entonces se empezaban a vender las calculadoras que tenían dos pantallas, una para euros y otra para pesetas, calculadoras que hasta tenían una tecla para hacer la conversión. El problema que había era la falta de costumbre. No sabíamos medir las cosas en euros, necesitábamos la referencia de la peseta. Bien, pues en mi empresa empezamos a trabajar en euros un año antes, desde el 1 de enero de 2001. Hablar en euros, traducir todo a euros, para que cuando fuera oficial nos cogiese entrenados, para tener tiempo de equivocarnos, dudar, comprobar, asimilar. Es como cuando quieres aprender inglés. Si quieres progresar, tienes que cambiar el idioma del sistema operativo de tu ordenador y de tu teléfono móvil. Si quieres asimilar el inglés, tienes que vivir en inglés. Bueno, pues con esto de las facturas pasa como con el euro y el inglés. Cuanto antes te pongas en situación y más margen te des para aprender y equivocarte, mejor. Empieza ya a emitir facturas electrónicas y envíalas junto con las facturas en PDF. Empieza ya a pedir, recibir, gestionar internamente y contabilizar facturas electrónicas. Cuando llegue el momento, habrás hecho los experimentos con gaseosa, no con vino. Bueno, dicho esto, lo bueno viene ahora. Escucha. La obligatoriedad de emitir y recibir facturas electrónicas y la obligación de estar conectados a la agencia tributaria son cosas que van a ir parejas. ¿Has oído bien? Pronto todos vamos a estar obligados a que nuestro programa de facturación esté conectado a la agencia tributaria. De ese modo, cada vez que una empresa o un profesional emita una factura, la agencia tributaria recibirá los datos de esa factura a la vez que los recibe el destinatario de la factura. Vaya tela, ¿eh? Ambas obligaciones, la de la facturación electrónica y la de conexión con la agencia tributaria, la verdad que están relacionadas y de hecho ambas cosas ya son obligatorias desde el año 2017 para las empresas grandes, las muy grandes. La última noticia es que a partir del 1 de julio de 2024 todos los empresarios y profesionales dispongamos de herramientas de facturación y de envío de registros que estén conectadas de manera continuada con la agencia tributaria. O sea que, en menos de un año, tienes que tener un software, un programa de facturación capaz de emitir facturas electrónicas y que además sea capaz de enviar a la agencia tributaria los registros de facturación en tiempo real y de forma continua. Ojo, a partir de julio de 2024, cuando emitas una factura, Hacienda lo sabrá al instante. Amigas, amigos, el futuro era esto. No eran coches volando ni ciudades en la luna. Era Hacienda sabiéndolo todo. Bien, hasta aquí todas las cosas que interesan a quienes ya venden y aún no venden a la administración. Ahora vamos a hablar de qué tener en cuenta cuando se emite una factura electrónica a la administración. Cuando se emite una factura electrónica a una administración hay que tener en cuenta 3 cuestiones o particularidades por razón del cliente, por tratarse de una administración. Son 3 cosas sencillas. En primer lugar, que no todas las facturas electrónicas valen. Las facturas electrónicas que la administración puede recibir deben estar escritas en un lenguaje informático determinado. Esto es algo que para ti pasará inadvertido, o sea, que es que ni te va ni te viene, ya que normalmente, si el programa de facturación es capaz de facturar a la administración, ya lo hará como debe hacerse, o sea, que no te vas a enterar. 2. La factura tiene que estar firmada electrónicamente.
Para firmar electrónicamente una factura dirigida a una administración pública es necesario usar un certificado electrónico reconocido. Cuestión que normalmente también te va a pasar desapercibida, ya que lo normal es que tu certificado electrónico haya sido emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y por tanto esté, por supuesto, reconocido. Y 3. Indicar la dirección electrónica del destinatario. Ojo con esto, que he visto muchas facturas perderse en el limbo de las facturas porque esto no se había hecho bien. Hablemos de la dirección electrónica del destinatario, que la verdad es que no es una cosa tan sencilla. Esta es, de hecho, la principal diferencia o particularidad de una factura electrónica emitida a una administración respecto de la emitida a un privado. Para que la factura electrónica dirigida a una administración pública llegue al destinatario que corresponda dentro de la administración, este destinatario debe identificarse de forma clara e inequívoca. Es muy importante que el destinatario de la factura quede claramente identificado en la factura, ya que la factura se incluye en el registro contable de la administración a la que se envía y este registro tiene sus propias lógicas de funcionamiento, además de que se ajusta a la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Por eso, la principal diferencia o particularidad de una factura emitida a un privado o a una administración es que cuando se emite la factura a una administración se deben indicar los códigos DIR3. Estos códigos DIR3 son direcciones electrónicas internas de la administración, direcciones que forman parte del directorio de unidades orgánicas y oficinas de registro de las administraciones públicas. Dicho de otro modo, un número interno y único que se asigna a cada unidad administrativa de la administración. Una especie de correo electrónico o dirección postal dentro del sistema de comunicación interna de la administración. Cuando hablamos de una factura electrónica hay que indicar 3 códigos DIR que se asignan a órgano gestor, unidad tramitadora y oficina contable. Puede darse la circunstancia de que el código DIR3 del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable sea el mismo o que sean diferentes. En cualquier caso, sean códigos iguales o distintos, en cada factura se tienen que indicar los códigos DIR3. Son obligatorios y necesarios para poder emitir una factura electrónica a una administración pública. Sin códigos DIR3 no hay factura válida. Por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de indicar los códigos DIR en la factura. Para que una factura circule sin interrupción y llegue a quien tiene que llegar cuando se emite, tiene que tener los códigos DIR3 correctos. Ojo con esto. En algunas ocasiones, estos códigos DIR se incluyen en el pliego de cláusulas administrativas de cada licitación, aunque en la mayoría de los casos no es así. Y aunque existe un directorio de códigos DIR, algo así como un listín telefónico, un listín, ya hace años que no ves uno. Bueno, pues, aunque existe un directorio de códigos DIR, cuando en el pliego de cláusulas administrativas no se diga nada, y aunque se diga, lo mejor es preguntar con suficiente antelación y por escrito qué códigos DIR3 se deben consignar en la factura electrónica. Y ya puestos en situación, hablemos de las formas de hacer una factura electrónica a la administración. Para hacer una factura electrónica a una administración tenemos 2 opciones. Primera opción, utilizar el programa informático gratuito que ofrece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Se llama Factura-E, Factura-E. El uso de este programa pondrá a prueba tu paciencia y habilidad, ya no en estas lides de la informática, también sobre tu lógica y habilidades cognitivas. Prepárate. Además de suponer un estimulante viaje al pasado de la informática que hará que la página web de la agencia tributaria te parezca clara, amigable y hasta bien diseñada. Eso es Factura-E, un programa informático que parece de otro siglo y que dejó de evolucionar en el año 2016. No sabemos si porque se dieron por vencidos o porque no hay funcionarios que facturan a la administración y no saben que eso es una especie de escape room administrativa más. Bueno, el caso es que si optas por este camino, la verdad es que estoy seguro de que lograrás facturar y enviar la factura, ¿no? Tus incentivos y la necesidad de facturar te harán vencer y llegar a comprender las decenas de opciones, listados desplegables y apartados de un software que ciertamente está anclado en el pasado. Ahora, eso sí, prepárate para echarle un par de horas.
Y bueno, ahora en serio, Facturae, pues la verdad es que es un software gratuito que funciona correctamente, aunque la verdad es que tiene una interfaz muy poco amigable, ¿no? Nada que no se pueda solucionar leyendo los manuales y con un poco de tiempo y paciencia. La verdad es que cuando le coges el tranquillo lo haces funcionar normalmente. Y segunda opción, utilizar un software de facturación que sea compatible y esté preparado para emitir facturas a la administración. Ante esta inminente obligación de emitir facturas electrónicas a empresas y profesionales, esta sería la opción recomendada. Al fin y al cabo, más pronto que tarde vas a tener que disponer de un software de facturación que, además de hacer facturas electrónicas, esté conectado a la agencia tributaria. Por tanto, mejor adoptarlo ahora y empezar a funcionar con él. Dependiendo de las necesidades y particularidades de cada empresa, este software de facturación puede estar integrado en el de contabilidad, de forma que los procesos de facturación y contabilidad estén en una sola aplicación, o también se puede optar por un programa informático que cree facturas electrónicas, pues tipo factura directa o Holded. Programas quizá más adecuados, ¿no? Más ajustados a las necesidades de profesionales y empresas de, yo que sé, hasta 10 trabajadores, 10, 15 trabajadores. Y bueno, aunque existe una tercera opción, pero una tercera opción que ante la generalización y obligatoriedad de la facturación electrónica en todos los ámbitos, público y privado, pues no la voy a desarrollar, ¿no? Se trata de las conocidas como empresas de servicios de facturación electrónica. Venga, para ir acabando, vamos ya con las formas de presentar una factura electrónica a la administración. Porque para esto también tenemos dos opciones. Primera opción, utilizar el programa informático gratuito que ofrece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Facturae. Desde Facturae, sin salir de este programa, se confecciona la factura, se firma electrónicamente y se presenta o envía a las unidades administrativas que se hayan indicado en los códigos DIR 3. La verdad es que todo queda hecho y rematado desde un único sitio. Segunda opción, enviar la factura a través de FACE o del punto de entrada que determine la administración. Me explico. Si has generado la factura utilizando un software distinto de Facturae, tendrás que presentar la factura electrónica a través de un punto de acceso habilitado al efecto. Dicho de otra forma, tendrás que echarla en el buzón adecuado para que llegue a su destino. La mayoría de las administraciones usan FACE, el punto general de entrada de facturas electrónicas habilitado y mantenido por la Administración General del Estado, FACE, F-A-C-E. Aunque también hay muchas administraciones que tienen y mantienen su propio punto de entrada de facturas electrónicas, pues como es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Bilbao. En cualquier caso, cuando generes una factura electrónica en un software de facturación, el trámite de firma electrónica y presentación de la factura electrónica se hará a través de uno de estos puntos de entrada, generalmente FACE. En la página web face.gov.es se explica claramente cómo proceder y cómo identificar el punto de entrada de facturas electrónicas de todas las administraciones públicas y sus entes dependientes. La verdad es que no tiene pérdida y resulta fácil. En resumen, una factura electrónica tiene los mismos elementos que una factura en papel. Los datos del emisor y del receptor, la descripción del producto o servicio vendido, el precio y el impuesto correspondiente. Al igual que ocurre con la factura en papel, para cobrar y que todo fluya como te conviene, es importante cuidar los aspectos que tienen que ver con la emisión y recepción de la factura electrónica. Desde enero de 2015, todas las facturas que se emiten a las administraciones públicas tienen que ser electrónicas, con una salvedad, ya que esta obligación no se suele aplicar para facturas de menos de 5.000 euros. La obligación de emitir facturas electrónicas a la Administración aporta mayor seguridad y control sobre las facturas que presentamos. La factura electrónica es una parte del engranaje que protege a los contratistas de la Administración y que hace que cobrar de la Administración en plazo sea una realidad que además es predecible y está controlada. La factura electrónica pronto será obligatoria también en el sector privado, cuando quien reciba la factura sea una empresa o un profesional. Las fechas que ahora se manejan para que esta obligación sea efectiva son, para las empresas que facturen más de 8 millones de euros, enero de 2024. Para todas las empresas y profesionales, sin importar lo que facturen, enero de 2025. Aunque esta vuelta de tuerca electrónica no viene sola. Va a ser obligatorio emitir y recibir facturas electrónicas y también que los programas de facturación estén conectados a la agencia tributaria. Está previsto que a partir de julio de 2024 todas las empresas y profesionales usemos un programa de facturación que esté conectado de manera continua con la agencia tributaria.
Es decir, que cada vez que una empresa o un profesional emita una factura, la agencia tributaria recibirá los datos de esa factura a la vez que los recibe el destinatario de la factura. Si hablamos de emitir una factura electrónica a la Administración, son 3 las particularidades que la distinguen de una factura a un privado. 1. Que la factura electrónica respete un lenguaje informático determinado. 2. Que la factura esté firmada electrónicamente. Y 3. Que la factura incluya la dirección electrónica del destinatario, los códigos DIR3 del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable. Los códigos DIR3 son direcciones electrónicas internas de la Administración, direcciones que forman parte del directorio de unidades orgánicas y oficinas de registro de las administraciones públicas. Es muy importante que estos códigos se consignen correctamente en la factura. De lo contrario, la factura se puede perder en el laberinto administrativo y tú ni enterarte. Por eso, la mejor práctica es preguntar con antelación los códigos que se deben indicar en la factura. Para hacer una factura electrónica a una administración tenemos 2 opciones. Utilizar Facturae, el programa gratuito que ofrece el Ministerio de Industria. Un programa gratuito con un funcionamiento correcto, aunque con una interfaz liosa y poco amigable. O utilizar un software de facturación que sea compatible y esté preparado para emitir facturas a la Administración. Una opción recomendable ante la inminente obligación de emitir facturas electrónicas a empresas y profesionales. También hay 2 formas de presentar una factura electrónica a la Administración. Desde Facturae, que además de hacer la factura, nos permite firmarla electrónicamente y presentarla, o presentándola a través de FACE, o el punto de entrada de facturas que te indique la Administración a la que va dirigida la factura. Bueno, pues hasta aquí el episodio 139. En el próximo episodio comentaré la resolución de un tribunal administrativo de recursos contractuales. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Disney Channel. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.